Hola, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, muchísimas gracias a Fede Trascarga por esta nueva invitación, especialmente a Henry, a Arnulfo, y pues para mí es un honor y un placer estar nuevamente acompañándolos a todo el sector en este evento tan grande y pues tan placentero para todos. La idea de hoy es que hablemos un poco de todos los temas relacionados con la planificación tributaria, que tanto pues nos interesa a todos y especialmente pues a todos los empresarios, a todas las familias que finalmente también están pues detrás de todas estas grandes empresas del sector. Ese es digamos el objetivo fundamental de la charla. Bien. Mi nombre es Gustavo Silva, nosotros somos de Silva y Hoyos Abogados. Ustedes van a poder encontrar todos en sus mesas una tarjeta de presentación. También ojalá la presentación a través de la federación pues poderla compartir a todos para que conozcan ustedes, pues, no solamente para que tengan el material de la charla, sino también para que conozcan un poco más de nuestra firma, ¿sí? Entonces, digamos que la idea de la charla es que hace un año en el eje cafetero, pues, en Armenia, la charla estuvo enfocada en todos los temas de la reforma tributaria. Recordemos, en ese momento estaba en trámite todos estos aspectos que iban a modificar pues toda la normatividad. Y digamos que ya aprobada la ley de reforma tributaria, la ley 2277, pues lo que tenemos es que ya existe un ordenamiento jurídico vigente, ¿no? Y la idea es que con base en ese ordenamiento jurídico vigente hablemos un poco de los temas que consideramos pues de mayor importancia. Bien, perfecto. Este es un poco los puntos a tratar, y ya que el tiempo apremia, porque todos, cierto, queremos salir a almorzar, voy a ser muy puntual y muy concreto en todo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para hablar de planeación fiscal es que la planeación tributaria es un derecho de los contribuyentes, porque por diferentes razones, coyunturas, se ha satanizado de pronto el término de la planificación, y más que eso yo creo que se ha confundido con otras nociones como lo son la evasión o la elusión, que son conductas antijurídicas y legales. Pero fíjense cómo estamos hablando de la planeación tributaria, que es una conducta completamente legal, ¿no? Y es lo primero que yo sí quisiera comentar antes de entrar en los diferentes detalles, ¿no? Entonces, la planificación tributaria es un derecho de los contribuyentes basado en los principios de libertad económica, de libertad de empresa. ¿Listo? Y adicionalmente a esto, también uno desde una perspectiva práctica, ya no tanto jurídica, sino práctica, lo que uno piensa también es que, fíjese que no es solamente un derecho de los contribuyentes, sino que es una obligación de un buen gestor financiero, de un buen administrador financiero. Y claro, pues esto tiene muchísima razón en el sentido que Colombia tiene una tasa efectiva de tributación muy importante, muy pesada económicamente para los empresarios. Piensen ustedes todo lo que implica no solamente el impuesto sobre la renta, sino todos los impuestos adicionales que tenemos, el 4 por mil, el impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Los IVAs que no son descontables, sino que hacen parte, digamos, de un mayor costo transaccional de las compañías,
los impuestos al patrimonio a nivel de las personas naturales, los impuestos a la nómina que se pagan, etc. Entonces, lo que pasa pues es que si un gestor financiero, si un administrador de una empresa no mira este tema de la planificación fiscal, pues lo que va a tener básicamente es que el Estado pues se va a quedar con casi toda su utilidad. Y de ahí pues la gran importancia de la planificación tributaria. Entonces, dicho eso, un primer tema que me parece muy interesante a tratar y que nos preocupa a todos los empresarios es el tema de los dividendos y de la administración de liquidez. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense, lo que tenemos es que este fue uno de los puntos más importantes en el caso de la reforma tributaria. Recordemos que lo que teníamos era que los dividendos estaban grabados a una tarifa del 10%. Lo que hizo la reforma tributaria es que en el caso de las personas naturales que perciben dividendos, hizo que estos quedaran grabados de conformidad con la tarifa progresiva del 241, del artículo 241. Acordémonos que las personas naturales tributamos de manera progresiva, ¿no? En la medida en que más, digamos, ganemos, las tarifas van creciendo, y eso fue lo que hizo la reforma. Entonces, nos incluyó a todos en los dividendos aquí en esa tarifa progresiva, permitiendo un descuento del 19%. Esto es bastante técnico, pero uno podría decir en conclusión que aproximadamente los dividendos quedaron grabados en un 20%, aproximadamente. Entonces, subió del 10% al 20%, ¿de acuerdo? Y esto, no más en lo que tiene que ver con el análisis del impuesto sobre la renta, tiene una implicación muy importante. Y es que fíjense cómo la tarifa nominal y consolidada de tributación es del 55%. Es decir, porque lo que tenemos es que a nivel corporativo, ¿cierto?, la tarifa es del 35%, la tarifa del impuesto sobre la renta, más el 20% que acabamos de referir, pues estaríamos hablando entonces de un 55%. De ahí la gran importancia de la planificación fiscal, ¿de acuerdo? En el caso de los accionistas extranjeros, se aumentó la tributación del 10 al 20% también, cuando estemos hablando de una distribución de dividendos a accionistas extranjeros. Y finalmente, cuando los dividendos se distribuyen a favor de personas jurídicas, lo que tenemos es que la retención en la fuente se aumentó del 7,5% al 10%. ¿Sí? Por supuesto, en el caso de personas jurídicas, lo que tenemos es que el impuesto se retribuye hasta el beneficiario final, hasta la persona natural, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un poco la situación en el caso de los dividendos. Y eso hace entonces muy importante la necesidad de buscar o de implementar unas estructuras que sean eficientes para el sostenimiento de los patrimonios empresariales y familiares, ¿no? De manera que los flujos de la liquidez que hay en las compañías operativas pueda ser eficientemente distribuido a los accionistas y a los dueños, a las familias dueñas de estos patrimonios, ¿de acuerdo? Entonces, claro, digamos que en este punto una primera estrategia muy clara es buscar reorganizaciones empresariales, estructuras de reorganización de los activos de las familias, ¿sí? De manera que se puedan acceder a los beneficios tributarios que se establecen para los regímenes holding, para los grupos empresariales e incluso para las sociedades en situación de control, ¿sí? En donde es posible que estos dividendos o esta distribución de utilidades no quede grabada, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo primero, digamos, buscar reestructuraciones
de los patrimonios de las familias y de las empresas. En segundo lugar, clave sin duda, buscar la distribución de esas utilidades o el flujo de la liquidez adscrita a esas utilidades, pues a través de otros títulos jurídicos, ¿no? Porque es que el flujo de los dineros no necesariamente tiene que ser vía dividendo, ¿cierto? Sabemos que muchas veces se pueden buscar la estructuración de pagos a través de otros títulos jurídicos, como pueden ser intereses, ¿cierto? Salarios, bonificaciones extralegales, recompras de acciones, reducciones de capital, etc. Que buscar siempre en cada caso qué otras formas hay de que esa liquidez que está en las compañías operativas pase también a los accionistas. Bien. Y finalmente, en el caso de inversionistas extranjeros, siempre las mejores oportunidades van a ser a través de la utilización o de estructuras en donde los inversionistas se ubiquen en países con los cuales Colombia tenga convenios para evitar la doble imposición, ¿no? Porque a través de la aplicación de estos convenios, esa tributación se puede ver muy reducida. Bien, eso es un poco lo que tiene que ver con los dividendos. Ahora, quisiera hablar también un poco del tema del impuesto al patrimonio y la gestión del patrimonio de familia, que es un tema también muy importante en planeación tributaria. Y es que lo que tenemos es que uno de los puntos fundamentales de la reforma tributaria fue entonces establecer de manera permanente el impuesto al patrimonio, ¿cierto? Y adicionalmente a eso, fíjense que bajó el límite, digamos, desde el cual la persona se vuelve sujeta pasivo del impuesto, bajándolo a 3.000 millones aproximadamente, 72.000 VTs, ¿no? Y allí, recordemos que nosotros veníamos siempre de 5.000 millones, ¿no? De 5.000 millones, 5.000 millones. Lo que hizo la reforma fue bajarlo a estos 72.000 VTs y ponerlo de manera permanente, ¿no? Y digamos que se mantuvo esa política fiscal que se venía dando, y es que no se sometiere al impuesto al patrimonio a las personas jurídicas. Es decir, actualmente únicamente, por regla general, se someten a imposición las personas naturales, ¿de acuerdo? Únicamente fíjense que se graban las personas jurídicas extranjeras respecto obviamente de su patrimonio poseído en el país y diferente a acciones, cuentas por cobrar, inversiones de portafolio y contratos de arrendamiento, ¿no? Y adicionalmente a eso, recordemos que en esa base gravable del impuesto al patrimonio se establecieron unos ajustes a la base gravable y que fueron bastante discutidos. Recordemos que la intención inicial del gobierno era que el impuesto al patrimonio se diera por el valor de mercado. Es decir, se quería que todas las acciones en sociedades no se gravaran por su valor tributario, su valor fiscal, sino por su valor de mercado. Y esto finalmente, digamos que en lo que terminó, básicamente fue en que únicamente aplicara el criterio de valor de mercado para las acciones listadas en bolsa de valores, ¿de acuerdo? Porque para el caso de las sociedades no listadas en bolsa de valores, se planteó fue la aplicación de los reajustes fiscales opcionales, ¿no? Que están atados a la inflación, digamos. Entonces, finalmente la discusión en el Congreso dijo, ajústeme las acciones desde el 2006. Y eso evidentemente generó un incremento en la imposición del impuesto al patrimonio. Entonces, fíjense que ahora tenemos los rangos tarifarios. Los rangos tarifarios son estos básicamente, miren ustedes, acá tenemos
0,5%, 1% y 1,5%, ¿de acuerdo? Esos son los tres rangos tarifarios. Y yo les hago aquí unos cálculos aproximados, ¿no? En donde, fíjense que, entonces, el impuesto empieza en los 3.000 millones. Entonces, una persona que tenga 3.000 millones, como la tarifa es progresiva, no paga impuesto. Y este primer rango va hasta cerca de los 5.000 millones, fíjense, 122.000 VTs. Caso en el cual la persona pagaría 10 millones de pesos al año en impuesto. El segundo rango tarifario, lo que tenemos entonces es que iría de 5.000 millones a 10.000 millones de pesos aproximadamente. Y entonces, una persona que esté en el rango superior estaría pagando 60 millones de pesos al año. ¿Sí? Una persona que tenga un patrimonio líquido de 10.000 millones, o sea, activos menos pasivos. Y el tercer rango tarifario del 1,5%, que ya va de 10.000 millones a 20.000, en donde fíjense que en el rango superior una persona que tenga un patrimonio de 20.000 millones pagaría cerca de 226 millones al año. Ese es un poco el panorama que tenemos entonces en materia de impuesto al patrimonio y claro, ese carácter permanente, digamos que lo que hace entonces es que esa necesidad de hacer planeación fiscal no solamente se tenga en cuenta en lo que tiene que ver con los ingresos, con las utilidades, ¿no? Sino también en materia patrimonial. Entonces, el análisis allí un poco es que, fíjense que el hecho de que el legislador únicamente grave el patrimonio a nivel de las personas naturales le lleva a uno una primera conclusión en materia de planeación, ¿no? Y es que pues no resulta conveniente poseer ni incrementar el patrimonio a nivel de la persona natural. Es decir, lo que uno pensaría es el patrimonio debería buscar aglomerarse o transferirse a favor de personas jurídicas, a favor de sociedades, ¿no? No solamente, fíjense ustedes, en razón al gravamen que se deriva del impuesto al patrimonio, sino adicionalmente a eso, porque recordemos que la herencia, la sucesión, es una hipótesis de ganancia ocasional. Entonces, si las personas naturales aglomeran el patrimonio como personas naturales y obtienen utilidades y siguen obteniendo utilidades derivadas de la explotación de ese patrimonio, pues lo que vamos a tener es que los sucesores van a estar cada vez sometidos a un impuesto de ganancia ocasional por herencia superior, que recordemos está en el 15%, ¿no? Actualmente. Y eso es, digamos, que claramente el análisis, ¿no? Entonces, entender muy bien en cada caso los pros, los contras, los costos adscritos a transferir ese patrimonio hacia sociedades familiares, sociedades de planeación, ¿cierto? Y sobre todo hacer todas esas transferencias con una estrategia que sea coherente desde el punto de vista de gestión de patrimonio de familia, ¿no? En donde básicamente, fíjense ustedes, tenemos estas esferas que ustedes ven acá, son muy ilustrativas, porque uno lo que tiene es que todas las personas, ¿cierto?, tenemos una esfera patrimonial familiar y empresarial, ¿cierto? Y lo que muchas veces se da es una desorganización. Es decir, activos que tienen una vocación empresarial muchas veces de pronto están en los patrimonios familiares y personales. Y viceversa, activos que realmente tienen una vocación familiar, personal, están dentro del patrimonio de las empresas, ¿no? Y esa situación de confusión, de desorganización, lo que genera claramente es exposición a riesgos, ¿no?
Digamos que siempre lo que en materia de gestión de patrimonio uno debe buscar es la protección del patrimonio de la familia. ¿De acuerdo? Entonces, este es un primer asunto en donde siempre todo este tipo de planeaciones patrimoniales deben tener como finalidad, ¿no? En segundo lugar, lo que ya dijimos, ¿no? Obviamente que se debe buscar mitigar el impacto que a futuro va a generar el impuesto de herencias, el impuesto de ganancia ocasional derivado de la sucesión. Entonces, siempre lo que se busca es que los patriarcas, digamos, lo que buscan es transferir de una manera pacífica y eficiente el patrimonio a la siguiente generación, ¿no? 3, siempre se va a tener, digamos que esto no es un tema tributario, pero ustedes muchas veces van a encontrar conflictos familiares en relación con la administración de la empresa familiar, ¿no? Muchas veces se puede generar esta situación en la práctica, incluso inconvenientes de vocación, ¿no? Siempre se busca, digamos que la subsistencia de la empresa familiar, ¿no? Que perdure en el tiempo. Y es algo que siempre se debe tratar. 4, conflictos de derecho de familia, ¿no? Muchísimas veces, digamos que lo que se tienen en las empresas familiares es esa situación de riesgos ante conflictos familiares, separaciones conyugales. Muchas veces se tienen temas de descendencia a nivel de diferentes matrimonios, ¿cierto? Un primer matrimonio, un segundo matrimonio. Todos esos conflictos llevan a que los dueños de las empresas se preocupen por garantizar o analizar cuáles son los riesgos y qué es lo que puede pasar, ¿no? Y finalmente, algo que está en boga en estos momentos, y es la estructuración de inversiones en el exterior, ¿cierto? Las empresas, las familias, digamos que ante toda esta incertidumbre económica y política que se ha tenido con el nuevo gobierno, ha tenido siempre, en lo que fue el año pasado y todo este inicio de año, ese interés en generar inversiones en jurisdicciones extranjeras, en donde se tengan unas condiciones políticas y jurídicas y económicas más estables, ¿no? Coherentes, sin escándalos, etc., ¿no? Y por eso, digamos que estas estructuras de planeación patrimonial muchas veces van a tener por objetivo cuál es la mejor forma de estructurar esas inversiones en el exterior. ¿De acuerdo? Perfecto. Eso un poco en lo que tiene que ver con patrimonio. En cuarto lugar, el tema de la tributación de las personas naturales. Aquí, ustedes, los que estén vinculados con contratos de trabajo, seguramente ya han venido sintiendo lo que ha sido ese incremento tan material de la tributación, ¿no? Porque ha sido, digamos, materializado desde la propia retención en la fuente que le aplican a las personas naturales, ¿no? Y lo que tenemos entonces es que la reforma tributaria lo que hizo fue incrementar la tributación, básicamente a través de la limitación a la aplicación de beneficios tributarios. Eso fue lo que se hizo, ¿no? Digamos que en primer lugar, el límite máximo, digamos, de beneficios fiscales que se permitía y que estaba en 5.040 UETs, que son cerca de unos 191 millones de pesos, bajó a apenas 1.340 VTs. Fíjense ustedes, quedó casi en una cuarta parte, un 20% de lo que estaba. Esto lo que hace es que las personas de mayores ingresos no puedan hacer una planeación tributaria más profunda, sino que queden siempre limitadas a que esos beneficios queden allí a este límite que acabamos de mencionar. Y algo parecido hicieron también con la famosa renta exenta laboral del 25%, ¿no?
Recuerden que todas las rentas de trabajo tienen ese beneficio del 25%. Y lo que hizo entonces la reforma tributaria fue reducir el tope de esa renta exenta para bajarlo a un valor de 790 VTs, o sea, 33 millones. Cuando se hacen los números de todo esto que estamos hablando, casi a lo que uno llega es que la tributación se incrementó muy materialmente para contribuyentes que ganen cerca o un poco más de 11, 12 millones de pesos. ¿Sí? En la medida en que la tributación vaya subiendo, los ingresos vayan subiendo de ese valor, la tributación va a ser muy alta, ¿no? Y esto, por lo tanto, lo que llama totalmente lo que hay que llamar la atención es en la urgencia de revisar todos esos esquemas de planeación tributaria a nivel de personas naturales. Porque si hubo algo que cambió, fue esto, ¿sí? Este incremento. Entonces, claro, o sea, la planeación de la persona natural como tal, pero además de eso, esa planeación que muchas veces hay entre la relación de la empresa y la persona natural, que es accionista pero que recibe pagos de la empresa, ¿cierto? Por concepto de salarios, o por concepto de honorarios, hay que revisar muy bien ese esquema, porque todas estas modificaciones pues hacen que esto haya cambiado, ¿no? Y allí, entonces, digamos que uno de los puntos fundamentales es, por una parte, pues buscar la estructuración de esquemas de flexibilización salarial, ¿no? En sus diferentes tipos, digamos, legalización de gastos propios a nombre de las compañías, la implementación de herramientas de trabajo a favor de los empleados, ¿no? Que se legalicen, que se facturen a nombre de la compañía y de esa manera mitiguen los ingresos de la persona natural, ¿no? El reconocimiento de beneficios extralegales, ¿no? Establecidos en la normatividad, bonificaciones, etc. Bien. 2, de todas maneras, y sobre todo hacer las proyecciones tributarias, hacer las proyecciones de manera oportuna, porque tú no puedes hacer planeación tributaria cuando ya vas a presentar la declaración en el año 2024, ¿sí? Todavía estamos pues, en el mes de septiembre del 2023, quedan algunos meses para revisar, para hacer esas proyecciones de lo que sería el impuesto sobre la renta y con base a eso hacer las medidas, así estén limitadas, ¿no? Y reducidas como lo dijimos anteriormente. Bien. Perfecto. Y finalmente, quería comentarles este tema de la planeación de los cierres fiscales de las empresas. Esto es bien importante, sobre todo en este momento en el que estamos, que es ya casi finalizando el año fiscal, el año tributario. Es muy importante hacer las proyecciones financieras y tributarias de la compañía, porque al igual como lo estábamos mencionando anteriormente, frente al caso de las personas naturales, en donde uno dice, oiga, tiene que hacer la planeación antes del cierre. Pues obviamente que sucede lo mismo en el caso de las personas jurídicas, de las sociedades, ¿no? Se tienen que hacer las proyecciones para que antes del cierre del año fiscal se puedan implementar medidas de planeación. Porque si tú dejas cerrar el año fiscal sin hacer absolutamente nada, pues lo que va a pasar es que pues, va a pasar lo mismo, los estados financieros pues ya están cerrados. Y ya no va a haber mucho para hacer, ¿no? Entonces, esto es bien importante hacer estas proyecciones. Y en donde, fíjense que allí hay cinco temas que suelen ser fundamentales en todas estas planeaciones de los cierres fiscales. 1,
la aplicación de beneficios tributarios, ¿no? Por supuesto. La aplicación de beneficios tributarios. En el sector de transporte, evidentemente se tiene el tema del descuento del IVA, ¿cierto? Por la adquisición de activos fijos reales productivos. Entonces, esa posibilidad que se tiene de ver hasta dónde de pronto se pueden hacer unas inversiones que mitiguen el impacto del impuesto de renta con todas estas, todos los vehículos, obviamente, y demás, estas inversiones que se hacen en el sector, ¿no? Dos, revisar muy bien todo el tema de la optimización de gastos deducibles, porque claro, en el sector tenemos mucho ese problema, ¿no? Digamos, muchas veces la dificultad que se tiene de obtener los soportes para la deducibilidad de los gastos. Pasa mucho el tema, digamos, de los viáticos de los conductores, ¿no? Y es todo eso de pronto en pueblos, en diferentes lugares en donde tú no vas a encontrar una factura electrónica, ¿cierto? Y las empresas terminan perdiendo muchísimos gastos allí. Ver qué alternativas se tienen para poder tener esos gastos como deducible, porque lo mismo pasa en lo que tiene que ver con los pagos a trabajadores independientes sin los soportes, ¿no? Los pagos a los conductores, los pagos a la gente que hacen los cargues y los descargues, todo ese tipo de pagos que muchas veces, respecto de los cuales se tiene esa dificultad para soportar la deducibilidad, ¿no? En donde se puede decir, la normativa pide no solo la cuenta de cobro, pide el RUT, ¿cierto? Piden las planillas de seguridad social, etc. Entonces, eso es muy importante porque la tasa efectiva de imposición de las empresas del sector de transporte se ve muy golpeada muchas veces por esa situación, ¿no? Entonces, es algo que siempre se tiene que mirar. También se tiene que mirar con cuidado todo el tema de los límites de pagos en efectivo, ¿no? Acuérdense que la normativa tributaria establece unos límites para los pagos en efectivo, y esto entonces también tiene que ser una situación que siempre las empresas estén revisando, porque no solamente es un tema de planeación tributaria, ¿no? Sino además un tema de mitigación de riesgos, ¿no? Y sobre esto hubo una discusión interesante que finalmente se depuró en lo que tiene que ver con estos pagos de billeteras virtuales, Nequi, DaviPlata, todo esto, en donde finalmente la discusión terminó en que ese tipo de pagos a través de esos mecanismos sí era deducible, ¿no? Entonces es buscar todo ese tipo, digamos, de mecanismos administrativos y de establecimiento de políticas empresariales que permitan esa optimización de gastos y además permitan la planeación fiscal, ¿no? La mitigación del impuesto. Está también todo el tema de aplicación de planes institucionales de pensiones, los famosos aportes a estas cuentas de pensiones voluntarias, pero realizadas a través de las empresas, ¿no? Hay un punto que es muy importante también para el sector, lo que tiene que ver con las ventas de los activos, ¿no? Es decir, la determinación correcta del tratamiento tributario en las ventas de los activos y, por supuesto, la utilización de los beneficios que se puedan dar, las posibilidades para mitigar el impacto de esa compra y venta constante, digamos, de los vehículos que puede impactar de una manera muy importante, o que de pronto se pueda estar haciendo mal y se puedan estar las empresas exponiéndose a riesgos de impuestos, sanciones, etcétera. 5, también me parece muy importante para el sector todo lo que tiene que ver con el análisis de las depreciaciones, ¿no? Las depreciaciones que se apliquen sobre los activos, ver la posibilidad posibilidades de depreciaciones aceleradas, etc. Entonces, todos esos temas, digamos, que se tienen que mirar en la planeación de los cierres fiscales y que estamos en estos días en eso, ¿no? Perfecto. Y ya, ese era un poco lo que les quería comentar. Como les decía, ahí van a ver ustedes la presentación.
para que las compartan. Y pues nada, como les comentaba, estamos a la orden, encuentran las tarjeticas ahí en sus mesas. Nosotros tenemos un boletín jurídico en donde damos todas las novedades jurídicas más importantes mensualmente. Así que quien quiera nos pueden escribir para incluirlos en nuestras bases de datos y con mucho gusto los incluimos. Muchísimas gracias. Que estén bien. Fede Transcarga, Federación de Empresarios del Transporte de Carga.